buenas obras. Quiero recordarle que el propósito de esta serie es que nos enfoquemos en nuestra vida, en cambiar, porque es demasiado el mal testimonio que existe, de manera que las acusaciones o los señalamientos contra los cristianos abundan y muchas veces con razón. Y es cristiano, y va a la iglesia, y es evangélico, y es líder, y es servidor. Y se están haciendo esos comentarios cuando se ve una conducta, cuando se ve una reacción o cuando se ve un estilo de vida que no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que debería de ser el estilo de vida de los hijos de Dios. Hay un estilo de vida de los hijos de Dios. Pablo separa quiénes son los judíos, habla quiénes son los gentiles y habla quién es la iglesia. Y para la iglesia hay una gran cantidad de instrucciones. Y la última que vimos, y usted puede accesar a ella en el canal de YouTube, es sobre la generosidad. Hablamos en la anterior sobre la bondad. Los cristianos deben de ser personas generosas. Los cristianos deben de ser personas bondadosas, o sea, buena gente. Que la gente diga de los creyentes es que es una buena mujer, es un buen hombre, son buenas personas. Y ahora nos vamos a enfocar en otra dirección, siempre relacionada con nuestro carácter, y vamos a establecer la idea de que los cristianos deben ser personas esforzadas. Eso del esfuerzo, eso del carácter de lucha perseverante, Dios lo establece como una necesidad, sabiendo que estamos en un conflicto espiritual, estamos en una guerra, y esta instrucción de esforzarnos se encuentra mucho en la Biblia, y vamos a examinar algunos textos para que usted esta noche salga con esta determinación: como creyente debo de ser una persona esforzada. O sea, los cristianos no tienen que ser personas dejadas, desanimadas, así bien indiferentes, sin la energía, sin la disposición o la determinación de luchar. Incluso aunque las cosas vayan mal, un cristiano tiene que ser una persona esforzada, que persiste, que permanece, que continúa presionando hasta alcanzar la meta. Y hay bases en la Biblia de por qué hacerlo. Y una de ellas es porque Dios está a favor nuestro, Él es nuestro ayudador. Así que vamos a examinar algunos textos para que en nuestro corazón pueda existir ese fundamento de la palabra para determinarnos en esta dirección. Salmo 31, verso 24, una escritura muy útil para aplicarlo a cualquier cristiano, a cualquier creyente, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Mire lo que está escrito en este salmo: esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová, y tome aliento su corazón. El tema de hoy entonces es: el cristiano debe de ser una persona esforzada. Y vemos esta instrucción en la Biblia: esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová. ¿Hay alguien aquí que espera en Jehová? Entonces esta instrucción es para usted. Esfuércense todos los que esperan en Jehová. El domingo aprendíamos acerca de esperar pacientemente. Ahora agreguemos otro elemento, porque esto de la palabra es así. Dios nos lleva renglón tras renglón tras renglón, línea tras línea. Es como cuando alguien va edificando una pared, va una hilera, le dicen, ¿verdad? Otra hilera, hasta que la pared llega a la altura que se necesita. Entonces, como creyentes, el venir a la iglesia nos permite recibir una porción de la palabra, otra porción de la palabra, la vamos juntando y nuestra vida espiritual va creciendo. Dios lo pone en otros términos allá en los tiempos de Moisés, cuando dice: destilará mi enseñanza como lluvia. Cuando usted recibe las gotas, así como en la noche cuando tiene ese chorro que no lo ha cambiado, y usted pone un guacal, en la mañana está lleno el guacal, de gota en gota. Ya le cayó a alguien que no ha cambiado un chorro, ¿verdad? Tiene que ser diligente, vamos a hablar de eso otro día. Pero de gota en gota se llena el vaso, de gota en gota se llena el guacal. De igual manera, cuando venimos a la iglesia, recibimos la gota de la enseñanza, recibimos la gota de la palabra y vamos llenándonos en nuestro espíritu. Y de repente nos sentimos gozosos, nos sentimos con expectativa, con esperanza, llenos de paz. Y es que la palabra de Dios produce resultado en nosotros. Ahora, la gente que no está acostumbrada a estar exponiéndose a la palabra, experimenta esa debilidad, ese desánimo, esa frialdad. Y cuando vienen los problemas, no saben cómo enfrentarlos o cómo superarlos. Esta instrucción de esforzarse se encuentra muchas veces en la Biblia. La inquietud va a quedar en usted para que usted vaya a la palabra y ensanche un poco más su conocimiento sobre el tema. Yo le he predicado muchas veces, le he dicho muchas veces, que lo que aquí tocamos
debería servir nada más como un punto de partida para que usted luego vaya a la palabra, haga su propio devocional, haga su propio estudio y profundice. No se conforme con esto. Haga como esos hermanos que la esposa les da de comer, los manda comidos, pero cuando van al taller, a la oficina, siguen buscando qué comer. Entonces aquí también reciba la palabra y después siga buscando cómo se alimenta espiritualmente. Isaías capítulo 35, verso 4 dice, díganle a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esa frase, corazón apocado, significa una persona que está desanimada, está desmotivada. Y la verdad es que bajo la sentencia de nuestro Señor Jesús, que dijo que en el mundo tendríamos aflicción, cualquiera se desanima, hermano. Nos desanimamos por las cuestiones familiares, por las cuestiones económicas, por el ambiente, relaciones con la gente. Nos desanimamos cuando sentimos que hay una carga, hay presiones que no logramos manejar. Cuando nos sentimos espiritualmente cargados, oprimidos, podemos sentirnos frustrados. Y esto se dice en un contexto donde, por ejemplo, el pueblo de Israel, estando en cautiverio, ¿cómo se iban a sentir gozosos? Estando como esclavos, estando lejos de su ciudad, de su nación. Y entonces viene esta instrucción. Dios inspira al profeta para que se establezca esto como un mensaje que tiene que generalizarse entre el pueblo. Díganle a los de corazón apocado que se esfuercen y que no teman, porque nuestro Dios viene con retribución. Entonces, haciéndolo contemporáneo, yo podría decirle esta noche, hermano, si usted se encuentra desanimado, se siente así como que frustrado por tantas cargas, tantos problemas, la palabra de Dios para usted es: anímese, cobre ánimo, esfuércese, porque Dios va a manifestarse en su vida. Es Dios quien trae la salvación. Siga confiando en Él, no retroceda, no desmaye, esfuércese y siga esperando que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Ya en el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo dando prácticamente la misma instrucción. 1 Corintios, capítulo 16, verso 13. Y con este sentido de que la Biblia se dirige principalmente a los hombres, ¿verdad? Y luego ya los hombres como cabeza de familia tienen que transmitirlo a su esposa, a sus hijos. En ese sentido de Dios tratando con el hombre directamente, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 16, 13, velen, o sea, estén despiertos, estén atentos, estén firmes en la fe, no fluctuando, no con dudas, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente. El carácter varonil es parte de la imagen de Dios en el hombre, porque Dios es varón de guerra. Y eso significa que en el hombre tendría que haber un sentido, una inclinación a la lucha, a la perseverancia, hacia el esfuerzo, de que cuando hay dificultades es cuando más hay que luchar. En lugar de desanimarnos y en lugar de retrocedernos, habría que esforzarnos más. Y esa palabra de esforzarse se encuentra muchas veces en la Biblia. Y como repito, ahí se lo dejo como una inquietud particular para que usted examine en qué circunstancias Dios le hablaba al pueblo de esforzarse. Y usted se va a dar cuenta que lo que usted está pasando ahorita, no, hermano, si ni necesitaría el consejo. Aquellos sí, porque estaban bajo esclavitud, bajo opresión, bajo robos, amenazas de muerte, circunstancias tremendas. Pero nuestras situaciones a veces no se comparan a las que están registradas en la palabra y estamos desanimados. ¿Y por qué está desanimado, hermano? Porque se me quebró el teléfono, fíjese, y valía $200. ¿Y para qué compró de 200, pues? Hubiera comprado de a 60 o de a 70. Está desanimado porque le rayaron el carro. Y viera que tengo unos vecinos bien mal. Las cosas que nos quitan el gozo, hermano, son a veces cosas triviales, cosas que no tienen gran valor ni gran repercusión. Pero nos sentimos desanimados. Así que examine usted en qué ambiente Dios le hablaba al pueblo de esforzarse. Ahora, esto de esforzarse es una instrucción dada en el ambiente de guerra. Particularmente en la Biblia encontramos que hasta los enemigos de Israel reconocían la importancia de poder esforzarse cuando se iba a la guerra. Hay un detalle bien interesante que podemos extraer de la primera carta, o del primer libro, de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 9.
Israel, usted sabe que llegó a Canaán, conquistaron a las naciones, derrotaron a las naciones por medio de Josué, poseyeron la tierra, se estableció el reino, pero aún antes de establecer el reino hubieron varias batallas, varias peleas, varias guerras. Y durante todo el tiempo de David fue un hombre de guerra. Para establecer y mantener el reino, David tuvo que ser un hombre guerrero. Y allí en la guerra es donde se necesita el esfuerzo. Y es donde tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Estamos en una guerra espiritual. Pero esa guerra incluye muchas veces pelear por nuestro matrimonio, pelear por la familia, pelear por los hijos, pelear por el desarrollo personal. ¿Hay alguien aquí esta noche? Todo tiene que ver con esfuerzo, con disposición. Todo tiene que ver con tomar la determinación de voy a seguir adelante, voy a seguir empujando, voy a seguir peleando, voy a seguir trabajando, voy a seguir intercediendo, voy a seguir actuando porque yo quiero alcanzar una meta, quiero alcanzar un resultado. Entonces usted tiene que aplicar esta instrucción de que un creyente tiene que ser una persona esforzada en todas las áreas de su vida. En el área económica hay muchos cristianos que están mal porque no son esforzados. Yo le he contado de este hermano, miembro de la iglesia, me lo encuentro como a las 11 en la calle y lo saludo, hermano, ¿y qué tal? Bien, ya voy para la casa. ¿Y qué viene? ¿De dónde viene? No, yo trabajo de vender, me dijo, ya terminé, me dijo. Y ya solo en la mañana trabaja, sí, yo tranquilo, me dijo. 8:30 salgo de mi casa, me dijo, 11 voy de regreso para la casa. Pero hasta donde yo sabía, no era una persona que tenía comodidades y que tenía solvencia económica. Pero a las 11 ya iba para la casa. Yo solo me quedé así como sorprendido, ¿verdad? Anonadado, así como bien impactado. ¿Cómo puede alguien tener necesidad y no se esfuerza y no procura ser más productivo? Entonces hay muchos creyentes que no se han esforzado lo suficiente en el área económica. Otros no se han esforzado lo suficiente en el área matrimonial. Otros no se han esforzado lo suficiente con relación a los hijos, en cuanto a rescatarlos, en cuanto a luchar por ellos. Hay un esfuerzo que se aplica en todas las direcciones. Y vean este caso, primer libro de Samuel 4:9. Entre los filisteos fue dada esta instrucción. Esfuércense, filisteos, y sean hombres. Mire qué tremenda esa frase, man. Esfuércense, filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos como ellos os han servido a ustedes. Sean hombres y peleen. Mire qué tremendo eso, hermano. Esta frase de ser hombre, también David se la dijo a Salomón. Y acabamos de escuchar lo que el apóstol Pablo escribió, portado varonilmente. Así que esta noche abra sus oídos espirituales y recibe esa palabra. Dios quiere que usted actúe con carácter, con firmeza, con determinación. Que usted luche más allá de lo que ha estado haciendo, que salga de esa comodidad, de ese conformismo, y que sepa, es posible ir por más con la ayuda de Dios. Pero van a tener que ser necesarios cambios. Van a ser necesarias ciertas acciones que implican cansarse, que implica el poder gastar su energía, ocupar su tiempo en cierta dirección. Me llama mucho la atención esta porción de la palabra porque cuando se habla acerca de ser hombre, significa que a veces un hombre, aunque es hombre por naturaleza, puede no estar actuando como un hombre. Puede estar actuando como un niño temeroso. Y en otro caso, como el mismo Señor inspira a un profeta para hablar, le dice que los hombres, los valientes, van a ser como mujeres dando gritos del dolor del embarazo. Y entonces compara a un hombre lleno de temor con una mujer que está embarazada y que está gritando. Entonces esta instrucción, hermano, y particularmente comencemos con los hombres, recibámosla. A través de la palabra de Dios encontramos la instrucción general de que tenemos que esforzarnos. Y a través de esta instrucción que fue dada a los filisteos en un tiempo de guerra, su líder les dijo, sean hombres para que no sirvan a los hebreos. O sea, esfuércense, vamos a luchar, vamos a la batalla y tenemos que derrotarlos. Porque si no los derrotamos, vamos a terminar sirviéndoles a ellos, así como ellos nos han servido a nosotros. Entonces, hermano, sea hombre para no servir al pecado. Sea hombre para no vivir sometido o como un esclavo del diablo. Sea un hombre para no aceptar las circunstancias y pensar en este país no se puede, para pensar yo no puedo, no tengo capacidad, no tengo recursos. Sea hombre para pelear por su familia.
sea hombre para luchar por las cosas, por las metas que usted se ponga adelante. Y encomendado a Dios, sepa de que se van a alcanzar. Pero va a requerir esfuerzo, dedicación, desgaste, energía. Probablemente va a comenzar con persistencia en el área de la oración. Probablemente va a continuar con cierta disciplina personal en cuanto a acciones que hay que realizar o que no hay que realizar. Ahora, esto de esforzarse es un sinónimo de luchar, es un sinónimo de perseverar. Entonces, cuando establecemos el tema de esta noche, un cristiano debe de ser una persona esforzada. Entendemos que estamos hablando de que es una persona que persevera, que lucha, que no se detiene, que no huye, sino que insiste y persiste hasta alcanzar la meta que tiene delante. Y en ese sentido, hermano, es que ya en la aplicación práctica cada uno de nosotros tiene que descubrir en qué áreas necesitamos esforzarnos. Ya mencioné lo económico. Tómelo, recíbalo así como tal. Hay gente aquí en la iglesia que tiene que esforzarse más para ser más productivos. No se acomode, no se estanque, no le eche la culpa a nadie. Luche encomendándose a Dios y usted puede salir adelante. Hay gente que está emproblemada en el área de la familia, en el área del matrimonio y ya no están luchando. Y lo más fácil es buscar el culpable, igual que Adán, igual que Eva. Luche, esfuércese, haga su parte, siga perseverando. Las cosas pueden cambiar si usted cambia. En todas las áreas, en todas las direcciones, hermano, esto de esforzarse se aplica. Y por eso es que como creyentes tenemos que desarrollar esa virtud de ser perseverantes, de ser personas luchadoras. Eso se dice en términos generales cuando se habla de los salvadoreños, ¿verdad? Es que los salvadoreños son personas trabajadoras, laboriosas, son personas luchadoras. Y cuando se van a otro país, generalmente se tiene un buen concepto acerca de los salvadoreños en cuanto a esto, contrario a lo que se dice de las personas de Honduras, ¿verdad? Y es como ya una cuestión como cultural, una cuestión así como nacional. Pero aplicándolo espiritualmente, comience a analizar usted de una manera muy particular en qué áreas usted tiene que dedicar más esfuerzo. Probablemente como hombres tienen que ser más esforzados en el área espiritual. No oran, no leen la palabra. Hemos hablado eventualmente acerca de la importancia de tener un devocional. Y ahora es tan fácil, hermano, si a su teléfono le cae la lectura del día, la meditación de la palabra. Y es fácil estar recibiendo la palabra, meditando en ella. Es fácil incluso inscribirse o suscribirse a un devocional que continuamente le van a mandar no solamente el versículo del día, sino una meditación donde usted puede después orar, aplicarlo a su vida. Probablemente muchos necesitan esforzarse en esa área. Otros tienen que esforzarse en ser más fieles y más constantes en venir a la iglesia, porque no se esfuerzan. De repente no vienen, y no vienen no porque tuvieron un contratiempo, simplemente no tuvieron ganas de venir. No existe así un anhelo, no existe así un deseo, no existe así como esa hambre por la palabra para poder hacer cualquier cosa a un lado, con tal de venir a la iglesia, sino que al revés. Con tal de venir a la iglesia hacen cualquier cosa. Y particularmente los que tienen negocio siempre tienen ese problema. Y yo por eso les he dicho a los que tienen negocio, tienen que tener el cuidado de no ser un mal jefe. Porque siendo usted el jefe, usted debería irse al otro lado del escritorio y pedirse permiso para irse al culto temprano. Y luego se va al otro lado y le dice, andate, güey, ¿cómo vas a creer que no? Si se trata de servir a Dios, pues dale. Pero no, los que tienen su propio negocio son los más duros. Es que me llamó un cliente, es que tuve que ir allá, es que estoy atrasado, es que esto, es que lo otro. Y hermano, y si perdiera el aliento en ese momento y si Dios se dejara de tener misericordia de usted, todo se acaba. Pero hay gente, lástima que no están aquí, ¿verdad? Los que tenían que oírlo no están aquí. Necesitan ser esforzados en esa área, de hacer a un lado cualquier cosa con tal de congregarse. Pero hay algunos que ni me saludan, porque como yo les digo eso, ¿verdad? Vienen, no vienen, vienen, no vienen. Y dicen, ya el pastor ya no, cada vez que vengo dice lo mismo, pues si por usted lo digo. Entonces, esto de esforzarse es algo tan importante en la Biblia. Y aquí no hay justificaciones ni excusas porque Dios conoce nuestra condición.
Es tan importante que el Señor Jesús lo aplicó con respecto a nuestra salvación. Lucas capítulo 13, verso 24. Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos van a procurar entrar y no van a poder. Esforzarse por la vida espiritual, hermanos. Hay gente que mira esto del evangelio así tan como secundario, tan irrelevante, que piensan que el asunto solamente es ser reconocido como un miembro de la iglesia y que se aparece y por ahí está. Y no, nunca se ha ido al mundo, ni se ha perdido, ni se ha ido a enredar en vicios, pero no tiene esa determinación de crecer espiritualmente, no tiene esa disposición de dar frutos para la gloria de Dios, y que si está dando fruto, llevar más fruto, ser limpiado como el mismo Señor Jesucristo habló, ser limpiado para poder llevar más fruto, porque ese es el propósito de Dios, hermanos, que el que no lleva fruto, lleve fruto, y el que está dando fruto sea limpiado para que lleve más fruto. Pero necesitamos esforzarnos en el área espiritual. Pablo habla acerca de anhelar los dones espirituales. ¿Está usted anhelando los dones? ¿Está usted orando? ¿Está usted clamando a Dios por el respaldo de Dios? ¿Está usted pidiendo a Dios la guianza? Señor, manifiéstate en mi vida, revélate, dirígeme. Eso es parte de la perseverancia en la vida espiritual. Ahora, el Señor Jesús aquí en este texto lo aplica específicamente con respecto a la salvación. Porque Él habló acerca de la vida eterna y dijo que el camino era angosto y que la puerta era estrecha. Y entonces viene la instrucción: esfuércense a entrar por la puerta estrecha. Yo no sé si usted alguna vez de niño se quiso meter a algún lado, yo varias veces. Y a mí me enseñaron algo: si te cabe la cabeza, pasás. Hoy ya no. Ni a muchos tampoco, que están riendo de mí. Pero esa era una regla. Si usted lograba meter la cabeza, pasaba el cuerpo. Y de cipote uno que hacía travesura y se andaba metiendo en lugares donde no debía, ¿verdad? Uno a veces hacía el esfuerzo y se quedaba como ya medio camino, pero al final podía lograr atravesarlo. Ahora, imagínese eso con respecto a lo que el Señor está diciendo. Esfuércense por entrar en la puerta estrecha, la puerta de la salvación. Esa puerta estrecha que demanda negación, que demanda poner el reino en primer lugar, que demanda reconocer que Jesús es el Señor, el dueño, el amo de su vida, de su tiempo, de su cartera, sus habilidades, su profesión. Esa puerta estrecha demanda un esfuerzo. Yo recuerdo haberme quedado trabado en un par de ocasiones por el esfuerzo de querer atravesar un par de barrotes estrechos, una verja estrecha. Y que hay que hacer movimientos y esfuerzo, o agacharse en algunos casos, ¿verdad? Y entonces el Señor está hablando aquí de un esfuerzo en lo espiritual, hermano. Y yo quiero retarlo esta noche, porque yo creo de que en todas las iglesias existen personas que se acomodan. Y entonces tienen así en poco el congregarse, tienen en poco la adoración, tienen en poco la alabanza, los tiempos de oración, y todo se resume así como de una manera religiosa a no desconectarse completamente de una congregación. Y ahí se aplica la segunda parte de la declaración del Señor, porque les digo que muchos van a procurar entrar. Yo creo que la mayor parte de creyentes procuran permanecer unidos a una iglesia. Y entonces la aplicación sería esta: aparece un hermano aquí que teníamos 6 meses de no verlo, ustedes lo saludan, se alegran de verlo, así como con una mente bien espiritual, no le dicen pecador, venid de rodear el mundo, ¿verdad? No, lo reciben con amor, hermano, y que se había hecho y cómo estaba. Se alegran de ver que la persona regresa y lo animan para que continúe congregándose. Pero esta persona cae dentro de esa clasificación de los que procuran entrar. Pero ¿qué es lo que el Señor dice en la parte final de la sentencia? Y no van a poder. No van a poder. Porque no se trata de hacer un intento. Procurar significa intentar. Procurar significa tratar. Pero esforzarse significa insistir, usar su energía.
Esforzarse significa no desanimarse y continuar gastándose, presionando para poder alcanzar algo. Y en ese sentido, aunque no ocupáramos ninguna otra escritura más esta noche, hermano, usted debería prestar atención a esa instrucción. Olvidémonos de mantener buena la manera de vivir y solo enfoquémonos en esta instrucción de nuestro Señor Jesucristo. Recíbala y cambie su estilo de vida. Esfuércese a entrar por la puerta estrecha. Ya no siga con su misma dieta, ya no siga con su misma rutina, ya no siga con su misma forma de medir el tiempo. Haga cambios. Esfuércese por hacer cambios en su vida que le permitan que usted verdaderamente atraviese la puerta angosta. Y ya no siga siendo de aquellos muchos, porque así dice la palabra, de aquellos muchos que solo procuran. Recuerde, hermano, cuando hablamos de la salvación, voy a detenerme en ese punto un poquito. Cuando hablamos de la salvación, el Señor Jesús habla de que el reino es, voy a decirlo de esta manera, es algo que va a darse con selectividad. El reino de los cielos es semejante a una red. Se tira la red, se capturan los peces, pero luego se escogen los peces. Usted es parte de un pedazo de la red del reino. Usted es uno de los peces, yo soy uno de los peces en la red, pero todavía hace falta que el pez sea medido para ver si está dando la medida que se necesita. El reino es excluyente. Y por eso Jesús dijo que no todo el que me llamara Señor iba a entrar en el reino de los cielos. Por eso en la parábola se nos habla de 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas. En la palabra de Dios se nos habla acerca de una selectividad, se nos habla acerca de una condición. Es como que Dios pusiera un rótulo donde diga, se reserva el derecho de admisión. Y aunque la salvación es gratuita por medio del sacrificio de Cristo y nuestra fe en Él es lo que establece la salvación, también tenemos que entender que nuestra fe se perfecciona por medio de las obras. Y es en las obras donde se necesita el esfuerzo, la dedicación. Y es donde muchos van a terminar simplemente procurando, pero no van a poder entrar. Imagínese usted qué tremendo este aspecto de lo de la salvación y la instrucción del Señor. Que Él mismo mencionó que algunos le van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. Y usted que no profetiza. En tu nombre echamos fuera demonios. Y usted que no ha echado nunca fuera un demonio. ¿Qué le va a decir al Señor? Porque quiero que tome esto con toda la seriedad. Quiero detenerme en eso un poquito. No es el tema. Pero es importante que usted reciba esta noche esta palabra. Esfuércese por entrar por la puerta estrecha. Ya no siga viviendo como vivió el 2019. Ya no siga igual que el 18, que el 17. Usted a mí me puede traer excusas y argumentos. No, hermano, es un asunto de comunión con Dios. Es un asunto de recibir lo mejor de Dios. Es un asunto de darle lo mejor a Dios. Es un asunto de vivir por la palabra. Entonces, esfuércese por entrar por la puerta estrecha. Y no ande buscando culpables. No ande buscando a quién señalar. Párese como hombre, como acabamos de leer la Escritura, y esfuércese en el área espiritual. Si el Señor Jesús dice que le va a decir a algunos, apártense de mí, malditos, no los conozco. Y esta gente está argumentando. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Sabe qué eso significa? Señor, si yo estaba en la alabanza, si yo fui maestro de niños, si yo fui predicador, si yo gané alma. Pero el Señor dice, yo no los conozco, apártense de mí. Entonces, esos textos, hermano, hay que prestarles particular atención. Porque muchos cristianos viven como que si esas escrituras no existieran en la Biblia. Y piensan que con solo venir cada 8, allá de vez en cuando, ya está su comunión con Dios establecida. Pero lo que el Señor está diciendo es una sentencia que establece una división. Muchos no van a poder entrar, solamente van a procurar. Muy interesante cuando en la palabra tratamos de descubrir un poquito más o profundizar los detalles de las escrituras, del significado de algunas palabras. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 10. Es una porción de la palabra
relacionada con aquella historia de cuando Absalón se levantó contra David. Absalón, el hijo del rey David, uno de los más grandes traidores, se levanta para poder quitarle el reino a su padre y se levanta en guerra contra él. Se levanta juntamente con un montón de hombres para perseguirlo, porque lo que quieren es matarlo. Ahí es angustia, mi hermano. Ahí sí se puede hablar de desánimo. Imagínese usted que un hijo lo persiga para matarlo. A usted lo que lo desanima es que el hijo no le hace caso, pero a David el asunto era que el hijo lo quería matar. Por eso le decía yo que midiera su nivel de frustración, su nivel de desánimo, su nivel de desmotivación, porque el ambiente en el cual se aplica en la palabra eran situaciones que podríamos considerar bien extremas. Ahora, en esa condición, en esa historia, donde Absalón se ha levantado para matar a su papá con hombres de guerra, y David huye, a pesar de que él es el ungido, el escogido, él está en un valle espiritual. Él no consulta a Dios, y esto no puede suceder a cualquiera. Le sucedió a Elías. Después de que había matado a los profetas de Baal, salió huyendo cuando Jezabel lo amenazó. O sea, es parte de la lucha espiritual. Entonces aquí David está huyendo. Pero hay una reflexión de este grupo de hombres, de este ejército enemigo de David, y esto nos ayuda a entender la diferencia que hay entre ciertas cualidades que como seres humanos podemos tener o desarrollar. Veámoslo. Segundo libro de Samuel 17, verso 10. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. En otras versiones queda más clara la separación, porque lo que se le está diciendo a Absalón es, mirales, tenemos un ejército, pero tenés que saber algo. En un verso anterior lo menciona en esta forma, estoy parafraseándolo. Tu papá es un hombre de guerra y tu padre es un hombre forzado. Y ahorita tu papá es como una osa a la que le han quitado el cachorro. No va a ser fácil matarlo. Entonces luego se inserta esta declaración. Aún el que de entre nosotros sea un guerrero y se la lleva de bravo, habla de bravura algunas otras traducciones, va a desmayar, va a perder el ánimo, va a perder el coraje, va a dejar de esforzarse cuando recapacite y analice que tu papá es un hombre valiente, poderoso en otras traducciones, es un hombre fuerte, es un hombre de guerra. Va a desmayar cuando sepa que tu papá es un hombre fuerte, es un hombre poderoso y que los que están con él son esforzados. Entonces, en el mismo verso usted encuentra tres tipos de personas. Las personas valientes, las personas poderosas y las personas esforzadas. Una persona poderosa sería alguien que tiene la destreza, tiene la fuerza, la capacidad, las armas, la habilidad. Pero una persona valiente puede ser aquella que no tiene la fuerza, pero tiene el coraje para ir a pelear. Ejemplo, una mujer para defender a su hijo, para defender a un bebé. Una mujer puede pelear, aunque no tenga las fuerzas o los recursos, pero tiene la valentía de ir a pelear por defender una circunstancia de peligro en sus hijos. Entonces, un hombre valiente, un hombre poderoso sería alguien que tiene la habilidad. Un hombre valiente sería el que no tiene miedo. Aunque no tiene las fuerzas, tiene el coraje, tiene la valentía y no tiene temor. Pero fíjese que el mejor de los dos es el que se esfuerza. Y entonces encontramos un tercero. Porque el esforzado puede ser alguien que tiene fuerza, tiene el poder, tiene el coraje, tiene la valentía, no tiene miedo y se esfuerza. Porque puede haber alguien que tenga las fuerzas, tiene el poder, pero no se esfuerza. Y puede haber alguien que es valiente, no tiene las fuerzas, pero se esfuerza.
Ahora, lo ideal entonces sería que pudiéramos tener la fuerza o la destreza, que sería una virtud física, y que tuviéramos el coraje o tuviéramos la valentía, la falta de temor, que sería una virtud mental. Pero a esto le sumáramos la virtud del esfuerzo, de no desmayar, de perseverar, y esa es una virtud espiritual. Y entonces Dios comienza tratando con nosotros con lo más importante, dándonos esas instrucciones. Esfuércense todos los que esperan en Jehová. Porque esforzarse es posible hacerlo, aunque usted no tenga habilidades físicas. Esforzarse es posible hacerlo, aunque usted no tenga los grandes recursos, pero usted es persistente, usted insiste. Yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo las hormigas a veces cargan cosas bien grandes. Y yo he visto cómo las hormiguitas hacen así y se van para allá y van cargando las cosas y siguen tratando. Cuando lo que tendrían que hacer es aventar esa hoja, aventar esa cosa que están llevando y agarrarse otra más chiquita. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando usted siente que anda tambaleando y dando vía, ¿verdad? Usted avienta el ministerio, usted avienta el matrimonio, usted avienta a los hijos y usted agarra una cosa más fácil. Pero la hormiga, yo recuerdo cuando yo me ponía a curiosearla, ¿verdad? Y las hormigas son, como dice la Biblia, ¿verdad? Un pueblo sabio, pues. Y ahí están hasta que llega alguien y les ayuda, ¿verdad? ¿Ya ha visto usted que a veces hasta las hormigas entre dos van llevando? Y a veces hasta rodean la carga y entre 3, 4 y unas van así. Y otras van caminando para adelante. ¡Qué tremendo! Entonces, de igual manera, usted tendría que ser persistente, esperando por la ayuda, porque la ayuda viene de parte de Dios. Y es lo que Dios dice: esfuércense todos los que esperan en Dios, porque Él vendrá con salvación. Pero hermano, el asunto entonces es aplicarlo en nuestra vida como una virtud espiritual. Todo cristiano verdadero debería ser una persona esforzada. No es fuerte, no es una persona que tiene grandes habilidades y grandes capacidades, pero es persistente, es luchadora, es temerosa de Dios, es una mujer de fe y sigue confiando que al final Dios va a terminar la obra que comenzó en ella o en él. Y persiste y permanece y continúa. Qué tremendo es, por ejemplo, en el caso de los jóvenes cuando comienzan a estudiar y entonces la carrera ya no es de 5 años porque ya no hay tesis, sino que ahora hay 1 año más de especialización. Y comienzan a hacer cuenta, ¿verdad? Año 2000, voy comenzando de aquí al 2006. Y cuando voy a trabajar 2008, ay, ya me morí, mamá, ya no siento ganas. Y van y meten 4 materias y dejan 2 y solo les quedan 2. Llegamos a junio, meten otras 4, pasan 3, ya llevan 5. Y así, ¿verdad? Viene el desánimo, viene la frustración cuando se ve que el reto es tan grande. Pero el verdadero cristiano tiene que ser una persona esforzada. ¿Hay alguien aquí esta noche? El verdadero creyente tiene que esforzarse, seguir adelante, seguir empujando, seguir presionando. Y es algo que se puede hacer como una actitud espiritual apoyado en las promesas de Dios. Voy a seguir confiando en Dios, voy a seguir presionando, voy a seguir corriendo con paciencia esta carrera, voy a seguir presionando hasta llegar a la meta. Voy a dar mi último aliento, voy a continuar con el esfuerzo, porque estoy convencido de que vale la pena. Entonces, esto, hermano, es algo en lo que tenemos que meditar muy seriamente y, como ya dije, de una manera particular, aplicarlo en nuestras circunstancias personales. Así que sepa eso. Existen las personas que son fuertes, tienen la habilidad, una habilidad o una cualidad física. Existen las personas valientes, no tienen miedo. Una mujer que le robaron su bebé salió detrás de los ladrones y los hizo que le devolvieran su bebé. No tenía la capacidad en lo natural, no tenía la fuerza, pero tenía el valor, tenía el coraje para luchar por su hijo. Entonces es posible. Y esa es una cualidad mental. No tengo miedo, no tengo la fuerza, pero tampoco tengo miedo. Pero la mejor virtud, la que combinándose con las otras dos, nos coloca en una posición de victoria, es ser esforzados. Amén. Usted no tiene de dónde, ni para dónde, ni cómo, pero usted sigue esforzándose, usted sigue presionando, usted sigue empujando. Y usted debe de darse cuenta, hermano, que aún hasta la gota de agua en una roca hace un agujero. ¿Verdad? Y usted puede conseguir
que Dios obre en su vida, como dijo el Señor Jesucristo, usando el ejemplo de la persistencia, de esforzarse en la oración, cuando Él ocupó el ejemplo de aquella viuda y el juez injusto, el cual dijo: yo no tengo temor de hombre ni de Dios, pero esta viejita me va a quitar la paciencia. Así que para seguir tranquilo, mejor le hago justicia. Así que entienda eso. Hay una cualidad física que es la fortaleza. Hay una virtud o cualidad mental que es la valentía. Pero hay una virtud espiritual que es ser esforzado, no desmayar. Y esto es tan importante que el Señor se lo dijo de una manera directa a Josué. Josué capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces. Para mí resulta interesante saber, hermano, que a Josué ya Moisés le había dicho eso, fíjese. En el último capítulo de Deuteronomio usted encuentra a Moisés diciéndole a Josué: mira, le dice, esforzate, le dice, porque vos vas a repartir la tierra. Y en el primer capítulo de Josué, cuando ya Moisés ha muerto, y Dios se revela a Josué y le dice: mira, mi siervo Moisés ha muerto, vos sos el relevo. Y le da instrucciones específicas, le hace saber que él tiene que vivir de acuerdo a la palabra, porque si vive meditando en la palabra y haciendo lo que está en la palabra, él va a causar que todo le salga bien y va a prosperar en su camino. Una instrucción que todo creyente debería de escuchar, porque es Dios quien la da. Meditar en la palabra, permanecer en la palabra y hacer lo que Dios dice en su palabra va a traer bendición en nuestra vida. Pero hay que permanecer. La segunda gran instrucción que Dios le da a Josué, y está repetida 3 veces, es que se esfuerce. En el verso 9 usted lo lee como un mandato. Mira que te mando que te esfuerces. O sea, usted está desanimado, usted no tiene la fortaleza, pero usted toma la decisión de esforzarse. Usted se levanta, así como hacen las madres cuando el bebé a la medianoche está llorando. Y dice: ay, no puedo ni levantar. Pero ¿de dónde saca fuerza una mamá? Del amor que tiene por sus hijos. Y se levanta y se esfuerza. Entonces usted puede no tener la fortaleza física, puede no tener la virtud mental de no tener temor, pero si usted tiene la virtud espiritual de esforzarse, usted se va a levantar y usted va a permanecer. Y Dios le dice eso a Josué: te mando que te esfuerces y te mando que seas valiente. Dios está tratando con el espíritu de Josué diciéndole: quiero que tomes la determinación de ser un hombre con carácter, de ser un hombre que lucha, de ser un hombre que permanece, que insiste. Y también te mando que seas valiente. O sea, eso de ser valiente significa no temas. Y eso el Señor Jesús también lo usó varias veces. O sea, ser valiente significa no tengo temor porque ignoro el temor. Un cobarde es alguien temeroso. Un valiente es alguien que no tiene temor. Entonces al final es como una decisión. Ser valiente es no tener temor. Hacer cosas con cierta incertidumbre, hacer cosas en un ambiente quizás hasta de peligro, ignorando o haciendo a un lado las posibles consecuencias. Así como cuando los niños, ¿verdad? Papi, cachame, y con ese cachame ya viene para abajo y usted no estaba listo para recibirlo, ¿verdad? Porque el niño no tiene temor, tiene confianza en que el papá lo va a recibir. Entonces, esa es una decisión mental y por eso lo vemos como una instrucción en la palabra, así que tomemos las 2 instrucciones. Dios nos dice esta noche, hermano, que nos esforcemos y nos dice que seamos valientes. O sea, renunciemos al temor, hagamos a un lado al temor. Y esforcémonos para poder alcanzar las metas espirituales, para poder obedecer a Dios, para poder honrar a Dios, para poder actuar en cualquier ambiente. En el caso de Abraham, Abraham armó a sus criados y fue a rescatar a su sobrino. Tuvo que esforzarse para eso. Entonces hay diferentes ambientes donde tenemos que aplicarlo. Pero le decía, esto es tan importante que Dios se lo dice 3 veces a Josué. En el verso 9 es como un mandato. Pero la primera vez que aparece está en el 6. Esfuérzate y sé valiente porque tú vas a repartir a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y en el verso 7 se lo vuelve a decir: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dios dice 3 veces las mismas cosas. Esfuérzate y sé valiente. Toma la decisión de luchar.
persiste, permanece, persevera, gasta tu energía, sé insistente en eso y renuncia al temor. Y esa instrucción es la base para la conquista de Canaán. Porque lo que Josué luego logra, hermano, fue en base a esta instrucción. Y cuando usted lee el registro histórico, 31 reyes derrotados por Josué. ¿Por qué? Porque cuando iban 17, él todavía siguió esforzándose. Y llegó a 20. Cuando iban 23, él siguió esforzándose. Llegó a 25. Y cuando hablamos de reyes, hermano, no estamos hablando de pequeños grupos, estamos hablando de naciones que estaban poseyendo toda la tierra que Dios le dio al pueblo judío. Y al final entonces hay un registro de 31 reyes, 31 naciones, a los cuales Josué despojó sobre la base de esta instrucción, de esforzarse. Ahora piense y aplíquelo en su vida. Josué conquistó 31 reyes. ¿Y usted qué tiene que conquistar? ¿En qué áreas tiene que luchar usted? ¿En el área de la salud, en el área económica, en el área familiar, en el área profesional? Jóvenes, tomen ánimo y denle para adelante. Hay que seguir insistiendo, encomendándose a Dios, porque Él va a obrar en sus vidas. Y en cualquier situación o obstáculo que haya, si usted se encomienda a Dios y depende de Dios, usted va a saber que aunque usted esté afligido y necesitado, Jehová pensará en usted. Usted sabe que Dios está de su lado y puede seguir adelante. Y de hecho la base de esforzarse se fundamenta sobre esa confianza, sobre esa realidad. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Yo quiero animarle esta noche. Hay algunos que han dejado de luchar. Hay algunos que han dicho, ya no se puede hacer nada, esto aquí se acabó, aquí topó, y ya no persisten, ya no insisten. Pero por la palabra de Dios y basado en las promesas de Dios y con el respaldo de Dios, usted puede levantarse ahora, no con fuerzas porque no tiene ni recursos ni habilidades, pero sí en valentía, haciendo a un lado el temor, porque en eso consiste la valentía. En ese sentido, cualquiera puede ser valiente. Solo hace a un lado al temor y ya tiene el valor de enfrentar lo desconocido, de enfrentar las circunstancias. Y luego lo de esforzarse, que revela o es una virtud espiritual de carácter, de caerse, pero me vuelvo a levantar, y me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar. Y me caigo, pero me vuelvo a levantar. Una persistencia. Entonces veamos acá la base. Deuteronomio 31, verso 6. Esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aleluya. ¿Cuál es la base sobre la cual yo puedo descansar para esforzarme y seguir en el ministerio? Es Dios y su palabra. ¿Cuál es la base sobre la cual yo puedo descansar para pelear mis batallas personales? En el área económica, en el área de la salud, en el área familiar. ¿Cuál es la base? Que Dios está conmigo. Y sobre esa base, aunque yo vea que las circunstancias no cambian, yo voy a continuar luchando. Voy a continuar presionando. Fue lo que el apóstol Pablo dijo. Que él continuaba y en ninguna cosa hacía caso, con tal de terminar su carrera con gozo. Él decía que él presionaba hacia la meta del supremo llamamiento. Entonces, como creyentes, hermanos, tenemos que asimilar la palabra, que a veces suena así como que muy espiritual, muy elevada, y a veces es como que así como que historia de lo que pasó, y tenemos que llegar al punto donde la asimilamos, la hacemos nuestra y la aplicamos en nuestro hoy. La aplicamos en nuestra vida, en nuestras circunstancias. A ustedes nada les sirve poderse de memoria la historia de cuando David derrotó a Goliat. Usted tiene que sacar los principios de ahí para que usted derrote a sus propios gigantes. Amén. A ustedes nada les sirve que se memorice la palabra y que sepa dónde está y que cuáles fueron los detalles. Lo que importa es que usted haga que esa palabra penetre en su espíritu y que usted la use para su propia bendición, para su propio beneficio. Y ahí es donde tenemos que llegar. Ahí es donde la palabra se convierte en pan, el pan que alimenta nuestro espíritu.
y tiene un sentido en nuestra vida. Entonces, ante la pregunta, ¿por qué insistir? Porque Dios está conmigo y Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Y uno de los mejores ejemplos que encontramos sobre esto está en Jueces capítulo 8, verso 4. Había una multitud de más de 120,000 viniendo en contra de Israel. Habían como 12,000 que se alistaron cuando Gedeón proclamó que se levantaban para la guerra. Y Dios le dice que son muchos. Y Dios quiere glorificarse mostrando su poder en una minoría, en un grupo pequeño. Y Dios le dice que Él le va a escoger los que van a ir con Él. Y de ahí surgen los 300 de Gedeón. Y esos 300 hacen caer a más de 100,000 personas. O sea, los mataron pues. 300, hermano. 300 hombres hicieron morir a 120,000 personas. Mire, hagamos una cuenta así bien rapidita, hermano. 120,000 entre 300, ¿cuántos mataron? 120,000 entre 300. 400 cada uno. Cada uno tuvo que matar un promedio de 400. ¿Y usted contra cuántos le hace frente? En los tiempos de la guerra se veían historias bien fantásticas. No, si solo yo había quedado detrás de un Conacaste y yo me di con 25 guerrilleros y a todos me los eché. Sí, en los grupos de alcohólicos anónimos se ven historias, ¿verdad? No, yo cuando estaba joven, ¿verdad? Yo me agarraba con 5 o 6 a la vez y ve aquí con la cinta negra, ¡juá, juá, juá! Y ¡pum! ¡Ah! Historia, ¿verdad? Sí, de cuento. Pero esto, hermano, más de 100,000 personas derrotadas por 300. ¿Y qué es lo que dice Jueces capítulo 8, verso 4? Es la clave de la aplicación de este principio espiritual. Vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, sin fuerzas, pero todavía tenían el coraje para seguir en la guerra, hermano. Así tiene que ser usted. Ya después de los 40 uno se cansa bastante. Bueno, a los 25 comienza el cansancio. Ya a los 50, 60 ya no digamos. Pero todavía persiguiendo, todavía luchando, todavía pensando en que el justo florecerá como palmera y aún en la vejez va a estar vigoroso y fuerte. Hay que agarrarse de la palabra, hermano. Emociónese. Yo aquí, hermano, solamente le doy así como hacen en los supermercados. ¿Quiere una prueba de quesito de este? ¿Quiere una prueba de aquello? Yo solo le doy prueba de la palabra. Usted debería de ir a buscarla si ahí la tiene en la Biblia. No se conforme a esta dieta. ¿Se imagina usted que hoy se va usted al súper y le dan una prueba de galletita con queso? Buenas noches, mi amor, ya cenamos. Nada, ¿verdad? Usted va a ir a ver cómo desvalija la refri, pues. Así haga con la Biblia, hermano. No se conforme con que tras que medio me entendió. Y así se queda. No, no es justo. Su espíritu anhela la palabra de Dios. Así que esfuércese y sea valiente y vea a Dios respaldando y bendiciendo su vida en todas las áreas. Oramos y nos despedimos.